bien, familia, vamos a hacer este estudio bíblico y vamos a empezar desde el inicio para conocer el Evangelio. ¿Y por qué es importante la salvación? Hoy día vamos a hablar de por qué es importante la salvación. Tenemos que ir paso por paso, entender y comprender por qué es importante la salvación. Esto tiene que ser nuestra plataforma, esto tiene que ser lo que nos conduzca para poder nosotros leer la Biblia. Porque la humanidad no conoce su condición espiritual. La humanidad no conoce su condición espiritual. No entiende, no comprende que somos seres espirituales. ¿Por qué no entiende, por qué no comprende que somos seres espirituales? Porque se mira físicamente. Porque a través de lo que toca, a través de lo que come, siente los placeres, los deseos, las miradas, ¿no? Por eso que no entiende que es una persona espiritual, que su condición es espiritual, no lo entiende. Dios ha creado al hombre y a la mujer. Lo ha creado. ¿Para qué lo ha creado? La creación de Dios ha sido creada para que el hombre permanezca en su presencia, para que el hombre permanezca en la presencia de Dios. Si nosotros, que somos creados por Dios, no permanecemos en su presencia, estamos perdidos. Perdidos en el dolor, perdidos en la angustia, perdidos en la ansiedad, perdidos en el temor, perdidos en el fracaso, perdidos en los espinos, en los cardos, perdidos en la maldad. Pero si la persona entiende su condición espiritual y busca ser salvado de todo ese estado espiritual de dolor, de fracaso, de tristeza, de angustia, de temor, entonces va a correr a la salvación porque quiere salir de ese estado espiritual y encontrar su realidad, su verdadera realidad, la verdad del Evangelio. Vamos a seguir aprendiendo por qué es importante la salvación. Vemos que así como los peces necesitan el agua para existir, así como necesitan el agua para existir, así como las aves necesitan los cielos para volar, así como las plantas necesitan la tierra para crecer, así también el hombre necesita a Dios para vivir. Si ustedes quitan a los peces del agua, se muere. No puede vivir sin agua, muere. Si ustedes quitan a los árboles de la tierra, muere. Si las aves no están en el cielo, mueren. El hombre sin Dios muere. También muere. El hombre muerto espiritualmente está sufriendo. Y quiere resolver su sufrimiento con dinero. Y aparecen muchas cosas que se mueven en el mundo secular. Cásate con un hombre con plata para que seas feliz. Tenga un buen trabajo, un buen sueldo para que seas feliz. No. Y N cosas, ¿no? Ten tu casa propia para que tengas un lugar donde vivir. Ya cuando tengas tu carro te vas a poder movilizar con tranquilidad y con seguridad. Y piensa que ahí está su seguridad, su felicidad. Se entrampan en el engaño de las riquezas y siguen sufriendo. Y no entienden por qué es importante la salvación, porque no conocen su condición espiritual. Vemos que la salvación es muy importante, porque el hombre necesita estar con Dios, necesita vivir para Dios, necesita orar con Dios, permanecer en Él. Entonces, ¿por qué el hombre está separado de Dios? ¿Por causa de qué? Del pecado original. El pecado original separa al hombre de Dios. Dios no creó al hombre separado de Él. Dios creó al hombre con Él porque creó su imagen. En Génesis 1:27, Dios crea al hombre y crea su imagen. Para que el hombre esté con Dios, para que la humanidad esté con Dios. Entonces, pero el hombre, por causa del pecado original,
se queda sin Dios. Pero el pecado original no lo has cometido tú. No lo hemos cometido nosotros. El pecado original fue causado por la primera creación de Dios. Es por eso que todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Lo que dice Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Pero ese fue nuestro inicio, el origen del hombre. En el origen no estabas tú ni estaba yo. En Génesis, quien estaba era Adán y Eva. Ellos cometieron el pecado original. Y fue de esa forma y fue en esa condición como se multiplicaron. Porque a través de ese pecado original, se fue en la presencia de Dios. Y se quedaron sin Dios. Y así se multiplicaron y así dieron fruto. Sin Dios. Eso causó el pecado original. Por eso es que el hombre sufre, está infeliz, no es feliz. Porque necesita la salvación para poder estar con Dios. En Génesis capítulo 3, versículo del 1 al 6, está escrito dónde se inicia el pecado original. En el versículo 1 dice, pero la serpiente era astuta. La serpiente era un animal, un cuervo, que fue usado por el espíritu de Satanás para poder hablar con la mujer, comunicarse con la mujer, entrar a la mente de esa mujer que había sido creada por Dios. La primera mujer que fue creada por Dios. Entra el espíritu del mal a la mente, a engañarle. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. La cual dijo a la mujer, con que Dios nos ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto, pone una falsa palabra. Satanás pone una falsa palabra. La palabra de Satanás es falsa. La palabra de Satanás es mentira. La palabra de Satanás es una palabra con astucia para engañar a las personas. Esa maldición es la que se manifiesta hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy, la gente cae en la trampa del engaño, de la mentira. Cree en lo que dicen otros. Pero lo primero que tienes que creer es lo que dice Dios. Lo primero que tienes que creer es en la palabra de Dios. Primero tienes que buscar el reino de Dios y su justicia, y el resto viene por añadidura. Es que así tiene que ser tu condición, así tiene que ser tu estilo de vida. Así tienes que vivir. Así tenemos que mantenernos con Dios. Vivir con el Espíritu de Dios. Entonces, en esta astucia de Satanás que habló con la mujer le responde, dice, y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comerás de él, ni le tocarás para que no mueras. La mujer le da la palabra de Dios a la serpiente, a Satanás, le revela la verdad, le revela, le da la llave. Satanás recibe la palabra de Dios. ¿Y qué hace ahí? Le da la palabra de la serpiente, la tiene la mujer, y la mujer le da la palabra de Dios. Miren lo que sigue sucediendo. Así se mueve el mundo. Hablan de mentiras, de engaños, se mienten. Gente está atrapada en el engaño. En el versículo 4 dice, entonces la serpiente dijo a la mujer, no morirás, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Es lo que Satanás dice, es lo que Satanás propone, es lo que Satanás manifiesta a la creación de Dios. Lo peor que pudo pasar aquí es que en la creación de Dios, la mujer que fue creada por Dios, la primera mujer, creyó esta palabra de mentira. Dejó la palabra verdadera, dejó la verdad y tomó la mentira. Por esa causa
que el Espíritu de Dios sale de él. Sale de ella. Porque creyó la mentira, creyó el engaño. Y la humanidad sí está perdida. No cree en Dios. No cree en su palabra. Deja de estar con Dios. Deja de estar con la palabra de Dios. Y busca estar con las palabras de la publicidad, las palabras de las modas, las palabras de otras cosas que lo cautivan, menos con la verdadera palabra de Dios. ¿A dónde vas a llegar si no tienes la palabra de Dios contigo? ¿A dónde crees que te va a conducir? Sufrimiento, fracaso, dolor, tristeza, infelicidad. Porque no está la verdad contigo. La única verdad es la palabra de Dios. No te dejes engañar por todas las cosas que aparecen, por todos los eventos que suceden para seguirte distrayendo y alejarte de la palabra de Dios. Entonces, ¿qué pasa? Esta mujer, esta primera mujer que fue creada por Dios, ¿qué es lo que hace? Con esa mentira que cree, va donde su pareja, va donde Adán. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Esta mujer se llenó de codicia porque le creyó a Satanás. Satanás le dijo: serás como Dios. Así está la humanidad, que quiere ser Dios, quiere llenarse de poder. Satanás le dijo que iba a conocer el bien y el mal. Se llenó de codicia. Quiso ser como Dios, quiso tener poder, quiso vivir ahí. Y con ese mismo deseo, con ese espíritu, le dio a Adán. Y Adán, cautivado por la mentira, comió. Aquí se origina el pecado. Este es el problema del hombre. Que esta creación empieza a multiplicarse sin Dios. ¿Qué pasó ahí? La imagen de Dios fue quebrada. Fue quebrada por este hombre, por esta mujer, por Adán y Eva. Esto se llama pecado original. Acá se origina el pecado. Acá se origina el problema fundamental de la creación. Si lo entiendes, vas a buscar la respuesta. Si lo entiendes, vas a buscar la salvación. Si lo entiendes, vas a decir: ya entendí por qué sufría tanto. ¿Por qué no encontraba respuesta a todo lo que hacía? Porque no conocías el problema fundamental en tu vida, que era un problema espiritual. Porque no conocías el pecado original. Hoy te lo estamos enseñando, hoy te lo estamos mostrando. Y seguimos en este estudio. ¿Por qué es importante la salvación? Es importante la salvación porque necesitamos el poder de Dios. Porque necesitamos el Espíritu de Dios. Porque hay un problema, acabamos de leerlo, está escrito en la Biblia. Es que yo no te estoy contando una historieta. Está escrito en la Biblia, está escrito en la palabra de Dios. Dios habló por primera vez a su creación. Le dio una orden y mandato. Por lo tanto, su creación tenía que obedecer. Antes que pasara este evento, este problema fundamental, en Génesis capítulo 3, versículo del 1 al 6, antes que sucediera esto, donde la serpiente sale a buscar qué fue lo que Dios le dice, cuál es la bendición que le ha dado al hombre y a la mujer. Antes de eso, Dios le da una orden y un mandato. Le da su palabra. Habla con su creación. Y le dice en Génesis capítulo 2, versículos 15, 16 y 17. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén, para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás,
porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Dios le advierte, Dios es justo, Dios es bueno. Dios creó al hombre y a la mujer, lo creó con su imagen, para que viva con el Espíritu de Dios, para que tenga el Espíritu de Dios, para que esté con el Espíritu de Dios, para que esté con Dios, y le da un mandato, le da su palabra. Le dice, del árbol de la ciencia del bien y del mal no comas, porque el día que comieres de él, ciertamente vas a morir. Eso lo dice en Génesis capítulo 2, versículos 15, 16 y 17, y le dice al hombre, anda al huerto del Edén, labra la tierra. Ahí le dice la creación, es lo que tenía que hacer. Eso es lo que tenía que hacer. Le da su palabra. Satanás no sabía lo que el hombre había hablado con Dios, no lo sabía. Satanás fue a buscar a la mujer, la tentó y le sacó la palabra de Dios y le puso su palabra de mentira, su palabra de engaño. Y esa maldición es la que vivimos hasta el día de hoy. La gente con facilidad cree a las palabras de engaño, de mentira, pero la palabra de Dios le cuesta tanto ir a la palabra de Dios, acercarse, creerle lo que Dios dice. Dios no abandonó a la humanidad. Dios lo ha creado, le dio tanta bendición, pero solo le dijo que del árbol de la ciencia del bien y del mal no comiera, porque el día que comiera, ciertamente morirá. Ese ciertamente morirá el que va a caminar sin el Espíritu de Dios. El ser humano, cuando camina sin el Espíritu de Dios, está vacío. Se siente que le falta algo. No tiene ganas de vivir. Piensa que no va a avanzar. Ese es el engaño de Satanás. Esa es la mentira del diablo. La palabra es viva y eficaz, lo dicen las Escrituras. Jesús dice en Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Jesús lo dice con toda la potestad que Dios le ha dado, porque Él fue el único que llegó a la cruz. Jesús dice, nadie viene al Padre si no es por mí. Si queremos estar con Dios, necesitamos a Jesús. Solo Jesús es el camino para estar con Dios. Vamos a seguir con estos estudios bíblicos, vamos a seguir enseñándoles todos los miércoles. Todas las preguntas que tengan que hacer, lo pueden hacer por el grupo. Si algo no han entendido, los que están en el grupo a través del WhatsApp, manden su fórum por ahí. Lo que han entendido es importante. Comprométanse con Dios, manténganse firmes para que sigan entendiendo qué es lo que Dios trata de decirnos a través de su palabra. Hay que seguir perseverando en estas enseñanzas. Dios lo guarde a todos, familia. Vamos a continuar con todas estas enseñanzas. Cómo tienes que vivir como una creación de Dios, cómo tienes que salir de la maldición, cómo puedes ser libre del pecado original, cómo puedes evitar, anular y cancelar las estrategias de Satanás, que camina todos los días buscando a quién devorar. Estamos todos los miércoles, vamos a estar en estos estudios. Te invitamos a que perseveres y a que puedas invitar a otros más. Dios lo guarde, Dios lo bendiga. Vamos a hacer la oración de cierre. Bendito Dios, Padre Celestial, Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, Señor. Gracias por este tiempo maravilloso de poder estudiar, Señor, tu palabra viva y eficaz, de poder entender, Señor, detalladamente lo que tú has dejado escrito, Señor, en tus santas escrituras. Bendito Dios. Bendice, Señor, a todas las personas que están escuchando, Señor, tu palabra, que buscan entender, Señor, su condición espiritual. Gracias por este momento de bendición, Señor. Guíanos, Señor, en tu perfecta voluntad. Todo esto, Padre Celestial, te lo pedimos y te lo agradecemos. En el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén.